Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a conocer el tema elementos de las progresiones aritméticas. Vamos a visualizar este video en donde vamos a presentar las fórmulas para poder hallar cada uno de los elementos de una progresión aritmética. Vamos a entrar de lleno con nuestro formulario y acá les presento las primeras dos fórmulas. Para hallar el primer término que identificamos con la letra A, pues entonces primer término es igual a último término menos la diferencia entre número de términos menos 1. El 1 acá es una constante y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia que se representa con la letra D. Luego, para hallar el número de términos que se representa con la letra N, pues número de términos es igual a último término menos primer término dividida la diferencia más 1. Significa que primero acá tenemos que hacer esta resta, luego dividir con el número que representa la diferencia y por último tenemos que sumar el número 1. Ahora, para hallar la diferencia de términos que se representa con la letra D, tenemos que hacer una división de dos resultados de diferencias, en donde en la primera, o sea, en el numerador, vamos a restar el último término menos el primero y en el denominador restamos el número de términos menos 1. Cuando tenemos los dos resultados, pues dividimos y eso nos va a dar la diferencia. Y por último, la suma de términos. Acá conjugamos todos los elementos en donde S es la suma de términos y la suma de términos es igual a sumar el primer término con el último y ese resultado lo multiplicamos con el número de términos y lo dividimos dentro de 2. Muy bien, vamos a conocer ahora algunos ejemplos para desarrollar estas fórmulas. Primero, un ejemplo para cómo encontrar el primer término. Planteo este problema que dice, calculemos el primer término de una progresión aritmética de 15 términos, con una diferencia entre ellos de 3 y cuyo valor es 75. Muy bien, vamos a utilizar siempre como modelo esta tablita en donde está primer término, último, número de términos y diferencia. Y lo que vamos a hallar en este caso es el primer término. Recordemos cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Es esta. Para hallar el primer término, utilizamos el último término menos la diferencia del número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Muy bien, entonces sustituimos los datos 75 menos 15 menos 1 por 3. Por orden de jerarquía operacional, primero resolvemos la resta. 15 menos 1 nos da 14. Ese resultado lo multiplicamos con 3, nos da 42. Ahora restamos 75 menos 42, lo cual nos da un resultado de 33. Quiere decir que el primer término de esta progresión aritmética es 33. Pasamos ahora a conocer cómo hallar un número de términos. Muy bien, acá planteamos este ejemplo. Un estudiante elabora un plan de lectura. El primer día leerá 30 páginas de un libro y cada día leerá 2 páginas más que el anterior. Si el último día se propone leer 42 páginas, ¿en cuántos días leerá el libro? Muy bien, entonces aquí vamos a ver el número de términos que se necesitan. Siempre utilizamos este cuadrito y acá los datos que tenemos son el primer término, tenemos el último que es 42, el número de términos es lo que vamos a hallar. Y la diferencia pues es 2, porque acá dicen leerá 2 páginas más que el anterior. Esa es la diferencia. Muy bien, ahora aplicamos la fórmula que nos dice el número de términos es igual a restar el último término menos el primero y ese resultado lo dividimos dentro de la diferencia y lo sumamos 1. Muy bien. En este caso, entonces, el último término es 42, el primero es 30, 42 menos 30, dividido dentro de 2, 42 menos 30, pues nos da 12. 12 dividido entre 2 nos da 6, más 1 es igual a 7. De esa manera, entonces, encontramos lo que es el número de términos. Vamos a conocer ahora el siguiente ejemplo, y este ejemplo es acerca de cómo hallar la diferencia de términos, o sea, cuántos números se van sumando o restando dentro de una serie numérica. Ahora nos dice este problema. Una serie numérica inicia con 15 y termina con 180. Si en total hay 12 números, ¿cuál es la diferencia de términos? Quiere decir, entre uno y otro, ¿qué número es el que va sumando como una constante, verdad? Entonces, traemos otra vez nuestro cuadrito y
vemos acá están los datos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Diferencia es igual a último término menos el primer término dividido el número de términos menos 1. El 1 es la única constante que tenemos dentro de esta fórmula. Estas tres son variables, ¿verdad? Aquí ya tenemos los datos. Entonces, sustituimos los datos en la fórmula. El último término es 180, el primero es 15, restamos esos dos y nos da 165. Luego restamos 12 menos 1, nos da 11. Ahora dividimos estos dos números para obtener el resultado final, lo cual nos da una diferencia de 15. Y efectivamente, porque si hay 12 términos, 15, de 15 en 15, vamos a llegar a 180 y eso determina que hay 12 números. Quiere decir que hay una diferencia entre ellos de 15. Y ya para ir finalizando, pues tenemos cómo hallar la suma de términos. Ahora, dice acá, calcular la suma de los 4 términos que tiene una progresión aritmética, en la cual el primer término es 2 y el último es 8. Bueno, aquí necesitamos averiguar cuál es la suma de esos 4 términos. Acá vamos a utilizar un cuadrito totalmente diferente a los anteriores, porque aquí vamos a tener S representa la suma, A es primer término, U es el último término y N es el número de términos. En este caso, lo que vamos a hallar es la suma y la ecuación o la fórmula que vamos a utilizar es esta. S es igual a primer término más último término. Este resultado lo multiplicamos con el número de términos y lo dividimos dentro de 2. Muy bien, sustituyamos los datos en nuestra ecuación. Entonces tenemos 2 más 8 por 4. 2 más 8 nos da 10 por 4. Nos da 40 y 40 dividido entre 2 es igual a 20. Entonces de esa manera aplicamos esta fórmula. Muy bien. Eso es todo por hoy.